Zacarías era un sacerdote muy importante y los sacerdotes tenían una casa especial enfrente del templo, y de la casa de ellos al templo pues había un puente. Iban a ese lugar, a esa casa, para purificarse, se bañaban y cumplían todas las normas de la ley de Moisés, y no podían meterse con la gente porque se contaminaban, y por eso iban a esa casa para purificarse y derechos al Santo de los Santos, donde estaba el arca, y ahí entró Zacarías. Y Zacarías se quedó mudo, y dice el Evangelio que San Juan Bautista es la voz que clama en el desierto. Es que se quedó mudo porque ya se apagó el Antiguo Testamento. El último profeta ya se acabó, y el primero del Nuevo Testamento que une con el Antiguo es Juan Bautista. Y todo lo que está en el Antiguo Testamento, todos los profetas, todo lo que se decía, es la palabra de Dios. Y está ahí Elías. ¿Y por qué dice Jesús que vendrá Elías en Juan Bautista? Porque Elías fue un profeta que no se murió, porque el Antiguo Testamento no se murió, y vive en el Nuevo, vive en Juan Bautista. Él es el profeta que viene a anunciar a Jesús, la voz que ya va a empezar a hablar. Y por eso cuando pudieron circuncidar al niño, a Juan Bautista, ya pudo hablar Zacarías, ya se pudo conectar el Antiguo Testamento con el Nuevo, porque el Nuevo es palabra de Dios, y la palabra de Dios no está dividida en antigua y nueva. La palabra de Dios es Jesucristo, y Jesucristo está en el Antiguo Testamento. No se entiende nada del Antiguo Testamento sin el Nuevo, y es la palabra de Dios el que une todo. Y cuando empezó la Biblia, empezó en el libro del Génesis, con la creación de todo, con la palabra de Dios que dijo, hágase, y se hizo. Hagamos al hombre, y se hizo. Y está allí ya Jesucristo presente, cuando después del pecado original dice Dios, la palabra, que la mujer le va a aplastar la cabeza a la serpiente y va a venir ese Salvador. Entonces está Jesús hablándonos en el Nuevo Testamento, y Él une todo, y es la palabra. Y si vemos lo que nos dice el Salmo responsorial, dice, descúbrenos, Señor, al Salvador. Y entonces empezó la Biblia en la creación, y después del pecado todo se acabó. Y por eso cuando vamos a celebrar la Navidad, es el centro de toda la creación, de todo el amor de Dios. Allí acaba algo y comienza una nueva creación en Cristo. Ya va a haber vida otra vez. Él nos va a llevar al paraíso, a la tierra prometida que es el cielo. Entonces Jesús es ese niño que da sentido a todo lo que hacemos, pensamos, vivimos, al pasado, al presente, al futuro. Y es cuando Él nació, cuando comienza otra vez todo según el plan de Dios. Y empieza a hablar, y tenemos que escucharlo en nuestros corazones. Por eso cuando celebremos mañana en la noche su nacimiento con la misa de la tarde, pues tenemos que ver que es un momento muy importante en nuestras vidas, y que la palabra no está dividida en tiempos, es constante, es Dios, es Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero tenemos que agradecer mucho a Dios nuestro Señor, estar en la verdadera iglesia, a que nos da una Virgen, una Madre, una Eucaristía, y podemos plenamente vivir la revelación de Dios y estar unidos a la palabra de Dios como nadie en ninguna otra religión
que no son las verdaderas. Solo tenemos en la Iglesia Católica a Cristo en la Eucaristía, en el Sagrario. Vamos a pedir por todas las personas del mundo que creen, que no creen, para que traiga mucha paz y que su voz comience de nuevo a cambiar los corazones, sobre todo de los niños, de los jóvenes, con la ayuda de la Virgen.